Buenas tardes, bendiciones a todos los que nos escuchan. Así es, buenas tardes a todos. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan todos los sábados, ¿no es cierto? El Así programa que tenemos a las 8 a 10 de la noche Así es. y creemos de que esta noche tenemos otro mensaje, otra palabra, otra enseñanza de la cual vamos a aprender, vamos a instruirnos, nos vamos a capacitar y vamos a entender muchas cosas. Amén. Porque la palabra es la que nos edifica. Dice la Biblia que la palabra es la que nos edifica, nos exhorta, nos profetiza, nos realguye. O sea, la palabra provoca grandes cosas Y cambios. en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a comenzar este inicio, pastor, así que le vamos a pedir que antes de dar la cortina principal, vamos a hacer lo que realmente debe hacerse, es darle la gloria al Señor. Así que le voy a pedir, por favor, pastor, para que oremos, para que Dios tome el control de este lugar hermoso. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora de la noche. Te agradecemos, Señor, por darnos estos momentos, el privilegio de poder estar en esta radio, Así es. poder, Señor, a través de las ondas radiales llegar a mucha gente, muchas familias, matrimonios, a los jóvenes, a los ancianos, a los niños, a todo el mundo. Te doy gracias, Señor, porque a través de esta radio llegamos a la intimidad de aquellos hogares donde nos permiten entrar a su dormitorio, Amén. a su cocina, al living, al comedor, a su trabajo, ahí en su vehículo que usted va conduciendo, en todo lugar donde se encuentre, en el hospital que está trabajando, aquellos que están en el hospital enfermitos, aquellos que están en las cárceles, que están privados de libertad, a los gendarmes que están ahí también, a todo el mundo que quiera escuchar y que quiera ser parte de esta bendición. Padre, gracias. Los bendecimos, declaramos sobre la vida de ellos, Señor, Amén. la presencia de tu Espíritu Santo. Que en esta hora, Señor, ya nuestro amado Espíritu se mueva de forma gloriosa, poderosa y con gran libertad para realguir, para, Señor, convencer de pecado y traernos al arrepentimiento. Amén. Señor, gracias por cada uno de los que nos escuchan y creemos, Señor, que esta tarde será una tarde donde tú, Señor, nos bendecirás enormemente. Bendecimos a todas las personas, aquellos que están enfermitos, creemos que van a ser sanos por el poder de Dios. Creemos que aquellos que están cautivos van a ser libertados, aquellos que están oprimidos van a ser libertados, van a ser cubiertos por el poder de su Espíritu. Gracias, papito. Úsanos para tu gloria junto a mi hermano Víctor. Señor, úsalo en los controles. Señor, que todo lo que se realiza en este lugar sea para la gloria de tu nombre. Señor, nosotros somos simples hombres que somos instrumentos en tus manos. Utilízanos, úsanos conforme al propósito de tu perfecta y gloriosa voluntad. Gracias, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así es. Con esta hermosa alabanza de Miel San Marcos, aleluya. Nunca te olvides, no importa la condición en que tú estés, no importa lo que estés pasando. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, pero papito hoy se acordó de ti y te trae esta hermosa palabra que tenemos hoy día. Muchas veces nosotros callamos cosas, hombres, mujeres, callamos situaciones en las cuales nos impide avanzar. Y en la área secular, en la área espiritual, queremos llevarte este tema en este día de hoy. Así que prepárate porque es un tema que realmente te va a edificar. No tan solo tu vida, sino que tu manera de vivir. ¿Ya? Este servicio en el día de hoy, sí le vamos a decir que es servicio porque es Dios tomando el control de nuestra vida. Pastor, ¿qué tema traemos el día de hoy? ¿Qué tema hermoso podemos decir que traemos el día de hoy? Bueno, hoy día... Parece de telenovela. Sí, parece un título de telenovela. Así es. Lo que callan los hombres. Y muchos Bueno. podrán decir, ¿por qué callan? ¿Qué cosa callan los hombres? Bueno, así como muchas mujeres callan muchas cosas, los hombres también callan muchas cosas. Lamentablemente que muchas veces
Los hombres no hablan por temor, La vergüenza, puede ser. sí, por temor al ridículo, por temor a la vergüenza, por temor al que dirán, por temor al juicio, por temor a la crítica, por temor a ser apuntado, por temor a que lo expongan, por temor al rechazo. O sea, Hay harto hay argumento. muchas razones y muchos motivos por los que un hombre puede callar situaciones, vivencias que está teniendo, y por no ser avergonzado no las cuenta y se las guarda. Sí, pues, así es. Y se las guarda, y lamentablemente que las cosas, cuando uno guarda ciertas cosas, no hacen bien. No, comienzan a carcomer el corazón, comienzan a carcomer el alma, el espíritu, y el diablo se aprovecha de esa situación. Y esas situaciones, pastor, pueden llegar a confundir a la gente en el sentido de que le puede llegar a dar depresión. Claro que sí, claro que sí. O sea, yo soy una persona, yo soy un hombre que tengo una gran convicción de que cuando estamos en el reino, no debería haber ese tipo de problemas, porque supuestamente tenemos a Jesús Así y es. tenemos al Espíritu Santo, y al tener a Jesús y al Espíritu Santo en nosotros, nada de estas cosas Deberían suceder. deberían sucedernos. Pero es producto de que hoy en día en muchas iglesias, congregaciones, en el mundo cristiano, existe mucho pueblo de Dios que se encuentra en esa situación, que están tomando pastillas, que no pueden dormir, que tienen depresión, angustia, tienen pánico, muchos ya no le encuentran sentido a vivir, o sea, una infinidad de situaciones que vive ahora el mundo cristiano, pero eso no debería ser. Así es. Oiga, ¿sabe qué? La inspiración de este nombre justamente cayó por hombres que vivieron en la Biblia, hombres de Dios, ya, hombres que fueron imágenes de Dios, que fueron instruidos por Dios, pero que estaban también dentro de la palabra del Señor también cayeron muchas cosas. Por ejemplo, Elías también se sintió frustrado, se sintió menoscabado, se sintió cuando fue confrontado por una pseudo mujer y salió arrancando. Y también tenía pasiones de hombre, decía la palabra de Dios. Claro, dice la Biblia que Elías estaba sujeto a pasiones. Así es. Cuando habla de sujeto a pasiones, son debilidades, son cosas de la carne. Sí. De la carne que muchas veces creemos que están superadas, pero No están ahí todavía. Y esas cosas, una de esas cosas le ocurrió a Elías, que Elías le tuvo miedo a una mujer, Así es. siendo el hombre un profeta tremendo que hizo descender fuego del cielo, que mató a 400 Baales, 450 Baales, los degolló, se burló de ellos, un hombre que conocía a Dios, Así es. un hombre que dice la Escritura que le ordenó al tiempo de que no lloviera. Sí, pues. Un O sea, hombre con autoridad. y él dice en su palabra, dice la palabra del Señor, dice, por mi palabra, dice el profeta Elías, por la palabra de él, dice, por mi palabra no va a llover durante 3 años. Entonces, de repente ver a ese hombre poderoso, ese hombre lleno de Dios, ese hombre que descendía fuego del cielo y hacía tanta prodigio, que Dios lo respaldaba, de verlo corriendo, arrancando de una mujer. O sea, eso es señal de que Dios busca la perfección en una persona, en un hombre. Yo creo que busca la perfección espiritual, Sí, no la perfección humana, sino que espiritual, porque la Biblia dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. O sea, perfecto no significa que no vamos a errar,
Perfecto no significa que nos vamos a equivocarnos. Justamente. Perfecto no significa que nos vamos a cometer falta Así es. y nos vamos a vivir situaciones que nos vamos a lamentar por faltas nuestras. Eso no quiere decir de que no vamos a ser perfectos, sino que está hablando de la perfección espiritual Así en es. cuanto a ser un hombre de Dios, un hombre del espíritu, un hombre que tiene una relación con Dios íntima. Así es. De esa perfección habla. Sí. Ahora, cuando nosotros vemos a hombres grandes del Señor, viendo que Elías cayó en pasiones humanas, muchas veces vemos, y a mí me ha tocado vivir gente que sirve en las iglesias, sirve en distintas áreas de las congregaciones, y muchas veces caen en, llamémoslo así, caen en pecado o cometen pecados, y muchas veces son juzgados, muchas veces son criticados. Yo recuerdo de una pareja en una congregación X que por el solo hecho de estar pololeando fueron discriminados de la iglesia. No sé si será bueno o malo. Es que depende. A ver, es que cuando en una iglesia, cuando en una congregación está plantada o está arraigada la religiosidad, existen este tipo de cosas, este tipo de juicio, este tipo de condena a sus miembros. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, como Jesús le dijo a los fariseos, ¿no es cierto?, a los sacerdotes, les dijo, en una oportunidad les dijo, hipócrita, sepulcro blanqueado, que por dentro, por fuera están hermosos, pero por fuera están llenos de huesos podridos. Los llamó de víboras. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces a veces el que está a tu lado quiere ser más santo que tú, aparentemente, y se encuentra y cree que se encuentra con el derecho de condenarte, juzgarte, apuntarte, refregarte la palabra en la cara, y ¿me entiendes? Pero en la realidad, en el reino de Dios, no es así. ¿Sabe usted que yo a lo largo ya llevo 20 años en el Evangelio y me ha tocado en 3 oportunidades? Vimos a una persona, las 3 fueron exactamente igual. Dios las sacó, las apartó, las limpió, las sacudió y las puso en un ministerio. Las puso uno como, ¿cuánto se llama? Discípulos, pero tiene un nombre que son ayudantes del pastor, predican, llevan la palabra, son como diáconos. ¿Ya? Ya. Y los otros 2 también, uno llegó a ser pastor y la otra persona siguió trabajando en la iglesia, pero no como pastor ni como diácono, siguió trabajando. Y a los 3, idénticamente los 3, no estoy juzgando a la persona, estoy juzgando el hecho, ¿ya? Y el hecho es que las 3 personas, cuando ya se sintieron santificadas, se sintieron apartadas y se sintieron que ya habían dejado todos sus pecados atrás, se pusieron en el lugar de Dios. Se pusieron a juzgar, se pusieron a criticar y se pusieron a menospreciar a la gente. E incluso yo me acuerdo de uno de ellos, le decía, no, si este hombre cayó en pecado, no se junten con él porque él está en disciplina y tiene prohibido juntarse con las demás personas. Entonces, mi punto de vista, ¿no será bueno que esa persona, está bien que se ponga en disciplina, pero es que reciba más apoyo de las personas? Vamos a hablar bíblicamente. Sí. Ya. La Biblia dice que nosotros debemos hacer un justo juicio. ¿Se puede juzgar? Sí, se puede juzgar. Pero dice con justo juicio. ¿Cuándo es un justo juicio? Cuando el que está juzgando, primero que nada, no está en pecado. ¿Ya? Y segundo, que el que está juzgando no juzga para condenar,
sino que juzgas para edificar, restaurar, liberar al que está cayendo en pecado. O sea, ejemplo, si yo veo una persona que está cayendo en pecado y yo como persona, yo no estoy cometiendo ese pecado, yo no tengo ese problema, pero yo lo veo que le está cayendo en pecado. Yo con autoridad en ese caso, yo vengo y ahí habla la Biblia de un justo juicio, de que yo lo llamo, lo corrijo, le exhorto, le edifico y lo llevo al perdón, al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Eso es un justo juicio. Pero que yo me ponga a condenar, a criticar, a apuntar a una persona porque cayó en pecado, eso no es de Dios. Exacto. Eso no es de Dios. Ahora, esa persona que supuestamente cayó en pecado, esa persona muchas veces puede llegar, y lo he visto, a separarse de los caminos del Señor. Y si esta persona se separa del camino del Señor, ¿de quién es la culpa? Depende. ¿Del pecado, del mismo o de la persona que lo juzgó? A ver, es que aquí tenemos que hablar de distintas clases de personas, porque a veces nosotros decimos la persona, pero la persona, ¿qué persona es? ¿Un creyente? ¿Un discípulo? Estamos hablando dentro de una congregación. No, es que por eso te voy a hacer la diferencia. Ya. ¿Un creyente? ¿Un discípulo? ¿Un hombre con un nivel espiritual maduro? ¿A quién? Si yo juzgo, o yo reprendo, o yo corrijo a un creyente, te lo voy a dar firmado que ese creyente se va a ir. Sí. ¿Por qué? Porque el creyente no es discípulo. ¿Qué es lo que es un creyente? Un creyente es una persona que está asistiendo a un lugar, que cree, pero que no ha sido afirmado, no ha sido adiestrado, no ha sido edificado. Es un bebé espiritual que lo único que necesita ese bebé espiritual es que lo afirmen, lo guíen, lo alimenten, lo mimen, lo tomen la manito y lo lleven y lo enseñen a caminar. Pero si yo a ese bebé lo reprendo, lo castigo, lo disciplino, ese bebé se me va a morir, se me va a enfermar y no va a querer ir más. Y no va a querer volver más. Es No. como los bebés que cuando comienzan a caminar recién, Claro. van a tener caídas, van a tener tropiezos. Exactamente. Entonces, para eso nosotros tenemos que, la Biblia dice que tenemos que sobrellevar, dice la Biblia, que tenemos que sobrellevar a los más pequeños. Así es. Y los más pequeños son ellos, los nuevos creyentes, los que están dentro de la iglesia. ¿Me entiendes? Sí. Pero si yo llamo a un discípulo y yo al discípulo lo corrijo, lo reprendo y lo pongo en su lugar, ese discípulo no se me va a ir. No, pues. Porque ese discípulo ya está maduro, ya entiende las cosas del reino. Entonces hay mucha gente en la iglesia que no tiene esa capacidad de corregir. Por ser, a veces hay gente que no tiene a veces no tiene misericordia, no tienen empatía, no se ponen en el lugar del otro, son gente que lo primero que aplican el juicio, la condena, o sea, van con el hacha al tiro van con el hacha. Guillotina. Claro, entonces, ¿qué es lo que hace? En vez de atraer a esa persona que cayó en pecado, que cayó en una falta y que necesita ayuda, no, al contrario, le pisan los dedos para que se caiga más. Entonces, ¿cuál es la idea? Que dentro de nuestras iglesias haya gente que esté especialmente para ese tipo de situación. No solamente puede ser el pastor, sino que dentro de la iglesia puede haber gente bien madura que están ocupando lugares bien importantes dentro de la iglesia, y que esa gente está para ministrar a esas personas, no para hacerlas sentirse culpables. Tú eres culpable, tú te vas a ir al infierno, y esa persona ya no va a querer volver.
Exactamente. Nosotros lo que tenemos que hacer es retener el fruto, retener la persona, así como Cristo a nosotros nos recibió, como nosotros veníamos sucios, veníamos inmundos, veníamos podridos de puro pecado, pero el Señor, ¿qué es lo que hizo? Abrió sus manos, nos recibió, nos abrazó, nos perdonó, nos lavó, nos limpió, nos cambió la vestidura, nos puso calzado, un anillo en el dedo, una corona en nuestra cabeza y nos hizo parte de su reino. Y Él lo hizo con amor y con misericordia. Lo mismo dice la Biblia que nosotros debemos ser con nuestro hermano. Lo mismo. Nosotros no tenemos que olvidarnos que nosotros nos encontramos una vez en la misma situación en la que se está encontrando esa persona. Así es. Y podemos comparar los fariseos de ese tiempo al tiempo de ahora. Podemos decir que ahora actualmente existen ciertos fariseos. Sí. O sea, podemos decir que cuando una persona que es imitador de Jesús va y visita a una casa donde existen ladrones, cocoteros, lanzas, prostitutas, y dice, ¿y este hombre mira dónde se va a meter? Porque me ha pasado. Pero es que hemos visto. Pero es que para eso nos llamó Jesús. El Señor nos llamó para ir a ellos. No nos llamó para encerrarnos en la iglesia. Dios no nos dijo, enciérrense en el templo y ustedes son los únicos que tienen que estar. No, el Señor dijo que nosotros tendríamos que ir en rescate de aquellos que están perdidos. Exacto. Ir en rescate de aquel oprimido, del angustiado, vendarlos, sanarlos, cobijarlos, amarlos, apacentarlos, cuidarlos como uno cuida a un bebé, cuidarlo a ellos. Y no importa si ellos son traficantes o si fueron traficantes o si eran ladrones, son ladrones, no importa. Todos necesitamos palabra, todos necesitamos una oportunidad, todos necesitamos la salvación eterna. Por tanto, si hay alguien que a mí me dice o me critica porque yo me voy a lugares donde están estas personas que están perdidas y yo voy a evangelizar, voy a predicar, esa persona no tiene amor de Dios. Sí. No tiene amor. El amor de Dios es ese. El amor de Dios es ese, dejar las 99 e ir en busca de la 100, de la que se perdió, la que se descarrió o la que no conoce a Cristo. Sí. Ahora quería decir yo, muchas veces, como decía yo, el fariseísmo existe en esta tierra y desde los años de Jesús, pero también existe la compasión del amor de Cristo. Y incluso nosotros tenemos que en este tema tenemos que hablar de que dentro de las congregaciones también hay ¿cómo se llama? Hay racismo. Sí. Hay clasismo. Sí. Hay homofobia. No, y cuántos, no tan solo racismo, o sea, mucha gente, yo me ha tocado vivir que la entrada de la iglesia y hasta el púlpito lo toman como pasarela. Mira, escuchen. Díganme. Hay lugares que yo me he topado que si una persona, vamos a poner un muchacho, llega a una iglesia y ese muchacho va con bermuda o con chala, con una polerita y un gorro, y esa persona quiere entrar a la iglesia, no le permiten entrar. Exacto. ¿Y sabes qué es lo que significa eso? Que esa gente es tremendamente ignorante. Yo me acuerdo que es una ignorancia paupérrima, una ignorancia del porte de un buque, que una persona porque va con bermuda o porque va con chala o que va por una polera o con una gorra o que lleva el pelo pintado o porque lleva aro o porque lleva, no sé, no la dejan entrar a la iglesia y la mandan para afuera y le dicen que primero tiene que ir a vestirse bien y después entrar. Y si Jesús tuviera en esa condición, yo digo, si se presentara Jesús con pantalones cortos, si se presentara como un mendigo o con una persona hedionda que anda botada, que anda pasada a cuerpo, o una persona que anda pasada a trago y golpea la puerta de la iglesia y quiere entrar al culto y fuera Jesús, esa es la pregunta que me digo, y fuera Jesús, aún así le dejarían afuera.
lo dejarían afuera. ¿Sabe Yo por creo qué? que más de la mitad de la ¿Sabe por qué? comunidad. ¿Sabes por qué? Porque dentro de las congregaciones hay una ignorancia tan grande sobre el amor de Dios. Sí. El amor de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros nos fuimos para otro lado, pero estábamos hablando de lo que callan los hombres, ¿no? Sí, pues no, sí, es que va todo unido, o sea, lo que callan los hombres también va unido con el tema de que nos cuesta muchas veces declarar las cosas que nos suceden, porque como decía yo, el fariseísmo como existe ahora, existe el amor, ya de Dios también, pero cuando esta persona se aleja de todo mover de Dios, ¿ya? ¿Quién va a acudir de ella y quién va? Porque resulta que a esa persona le puede estar pasando temor, puede estar pasando rabia, puede estar quedar resentido. Es que la pregunta es ¿por qué se va? Si se supone que el lugar donde se congrega es su casa. Es como un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Supongamos que mi hijo, ¿Sí? yo tengo mis hijos en mi casa, y mi hijo cae en un pecado, cayó en una falta. Mi hijo, ¿por qué tiene que irse de la casa? Porque cometió un pecado. Al contrario, mi hijo tendría que él refugiarse ahí en la casa y buscar de sus padres el consuelo, una palabra, una restauración, un consejo, ¿me entiende? Y no irse de la casa. ¿Y por qué la gente se va? Eso es la pregunta, ¿por qué se va si la gente debería quedarse en su casa? Mire, yo una vez, no una vez, sino que he escuchado varias veces esa misma pregunta y he escuchado respuestas. Y una de esas respuestas, bueno, dentro de esas respuestas es es que ellos no tienen amor de Cristo, no tienen amor de Dios para tratar a las personas. Ahora, ¿cuál es el amor? ¿Cuál es el amor de Dios? Claro, que si usted dice, claro, ¿por qué se va esta persona? ¿Ya? ¿Por qué se fue? A lo mejor, como usted dice, son creyentes y no son discípulos. Ahora, yo tengo entendido que un discípulo, un creyente pasa a ser discípulo en el momento de creer en la palabra del Señor, de creer en Jesús. Ahora, hay discípulos más maduros que otros, sí. A lo mejor como yo siempre lo comparo como un partido político, existen los participantes, los simpatizantes y los militantes. En la iglesia igual existen los simpatizantes, los participantes y los militantes. Los simpatizantes son aquellos que van solamente los domingos, levantan las manos, dicen gloria a Dios y no se meten más allá. Pero los participantes son los que están en la balanza, los que quieren servir más allá y muchas veces no los dejan. Muchas veces y son los que más cometen errores. O son los que más se exponen a la visión de la directiva o de los ancianos de la congregación o de los, independientemente de la iglesia que sea, y son más vulnerables a caer en pecado y son los más juzgados. No sé si se estará... Mira, a ver... Dentro de un ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Sí. Mi hijo cayó en pecado, cometió una falta, un error, pero mi hijo, en vez de ir a pedir ayuda a donde el amigo, ¿Ya? mi hijo tiene que ir a pedirme ayuda a mí, como papá. Y Mi si hijo, no hay tiene, la mi, hijo, confianza. mi hijo tiene que ir a pedir ayuda donde su madre, porque no hay ninguna persona en el mundo que pueda darle un mejor consejo que sus padres, porque sus padres siempre están deseando lo mejor para sus hijos. Yo digo de los padres que aman a sus hijos. Entonces, cuando yo digo que dentro de mi casa, en una congregación, la persona que cayó, ¿Sí? o cometió un error, o pecó, esa persona tiene que correr a donde sus padres espirituales. Él tiene que correr y no tener miedo a sus papás, porque yo he visto en lugares, en iglesias, que la gente le tiene miedo a los pastores, Sí. mi hermano.
Sí. le tienen terror. O sea, es como que cuando el pastor los llama, es como que van Gritan, corren. como, ¿no? Y como que van al juicio de la condenación, por hermano. Exacto. Entonces, no. En la iglesia, nosotros como padre espiritual debemos ser la representación del amor de Dios dentro de la iglesia como padre, y que nuestros hijos debieran sentirse simplemente confiados de nosotros, que ellos no tengan temores, miedo, distancia con sus padres espirituales. Por eso dentro de las congregaciones los pastores son los que más tienen que tener intimidad, relación, estrechez con los hijos, con la iglesia. ¿Y por qué se pierde la confianza, pastor? ¿Por qué se pierde? Porque no hay una entrega dentro de la iglesia con los padres espirituales, con los hijos. ¿Por qué? Porque ahora para poder atender a alguien hay que sacar hora o número y atender. No, y ya no se trabajan las 24 horas para Dios. No, de 8 a 6, de 8 a 4. Ya hay un horario secular. Así es. Cuando yo le dije al Señor, cuando yo le dije que le iba a servir, yo le dije que le iba a servir todos los días de mi vida y las 24 horas del día. A mí me llaman, a veces me llaman los hijos de la casa, me llaman a las 2, 3 de la mañana porque tienen una situación puntual que requieren de mi presencia, y yo voy sin ningún prejuicio. Sí, nada. Llego a su casa y yo cuando llego a la casa de ellos es como yo llegar a la casa de mi hijo, y yo me siento en confianza con mis hijos, hablo con confianza con ellos, les ministro en confianza, oro en confianza, y ellos se sienten acogidos, amados, protegidos, se sienten resguardados. Cuando un hijo se siente así, no tiene por qué arrancar de la casa, al contrario, tiene que refugiarse en su casa. Sí, pues pasa eso, que la gente no se refugia en la casa. Y pasa en lo natural y en lo espiritual. Exacto. Pasa exactamente en los dos lugares. Por eso tenemos el ejemplo de cuántos muchachos andan en la calle drogándose, Exacto. cuántos niños andan en la calle prostituyéndose, Sí. y perdidos. ¿Por qué? Porque en la casa no tuvieron la protección, no tuvieron el cuidado que tenían que tener. Por eso los niños salen a la calle, y a veces en la calle buscan amistades donde ellos se puedan sentir más seguros con esas amistades, que a veces no son las correctas. Entonces lo mismo pasa dentro de las iglesias, que muchas veces un hermano cometió una falta, cayó en pecado, y el hermano, en vez de quedarse, se va a ir a otro lugar, a donde otro hermano que no es de la congregación de él, y va a pedir consejo en otro lado. Y esos consejos no pueden ser, muchas veces no son direccionadas por Dios. No. Son consejos de acuerdo al corazón de una persona. Y son consejos de corazones heridos. Exacto, por ser un ejemplo, diste en el clavo, de que un corazón herido va a buscar a otro corazón herido. Así es. Un corazón con raíces de amargura va a buscar a otro corazón con raíces de amargura. Y ellos van a hablar cosas que están ahí brotando del corazón herido. Entonces ellos se consuelan a sí mismos y se dañan a sí mismos. ¿Por qué? Porque el diablo toma ventaja de esa situación, y en vez de acercarlos a su casa de oración, los va a alejar de tal manera que ellos ya no van a querer ir más a la iglesia. Ahora, una persona, un hijo, o sea, como usted dijo recién, un creyente pasa a ser un hijo, ¿cierto? Sí. Y ese creyente o ese hijo, cuando ya se aparta de los caminos del Señor, y llamemos así, se aparta del primer amor, puede llegar a tener raíces de amargura después de haber sido, llamémoslo así, disciplinado, juzgado, o la situación que haya pasado. Un ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. Este niño que fue vituperiado porque se puso a pololear con una niña, a la cual ahora están casados, deben llevar por lo menos como 12 años casados. A esto pasó en 2010 y estamos en 2020, 12 años casados. Y la última vez que encontré con él, estaban muy bien felices casados. Estaban los dos contentos. Él era una persona que tocaba muy bien el teclado y la guitarra. Pero el mundo ganó no ganó un miembro, sino que ganó una familia. El mundo secular. Pero el mundo cristiano perdió un gran valor por el solo hecho de que la persona se enamoró de otra, y no se sentaron ni siquiera a conversar con ellos, sino que lo juzgaron y lo discriminaron. El problema, Víctor,
que dentro de la iglesia falta sabiduría, ¿Y sabe usted mucha sabiduría. y sabe usted que esa persona, a pesar de que haya pasado después de 10 años, igual le quedaba esa raíz de amargura, esa raíz de... porque él contaba con resentimiento? Es que lo que pasa es que esas personas, de una vez que ya tienen eso en el corazón, lamentablemente que dice que la raíz de amargura se transforma en odio. Y del odio, un rechazo total a la situación o al lugar donde ocurrió los hechos. O sea, después en vez de tener una persona amiga, tenemos un enemigo. Así es. Entonces es muy preocupante cuando una persona dentro de la iglesia tiene raíz de amargura. Por eso hay que atacarlo inmediatamente, y para eso Dios nos da discernimiento a los pastores, a los hombres de Dios, a los hombres que están trabajando dentro de la iglesia. Nos da sabiduría y discernimiento para discernir sobre aquellas personas que están viviendo situaciones. ¿Por qué? Porque Dios primero le va a hablar, dice su palabra, a sus siervos, y primero lo habla ¿para qué? Para que nosotros actuemos a tiempo y no dejarle esa persona, esa alma al diablo, para que el diablo la atormente y esa persona se llene de cosas en su corazón que son negativas y que al final lo van a destruirlo. Así es. Miren, vamos a ir a una pausa musical y después a la vuelta vamos a hablar del tema de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Ya? Y vamos a ver qué es lo que hizo después Elías para salir de eso. ¿Ya? Vamos a ir con este tema del grupo La Hormiga, se llama La Sabiduría, que nos falta a muchos. Ella se para en la puerta enfrente de mi vereda, enfrente de mi conciencia, a decir la verdad. Su catedral de excelencia, en calle Prudencia, repleta de ciencia, en cualquier lugar. Y le faltó a Napoleón en su último avance, y faltó en todo el mundo, no supera su trance. Aunque pueda tener muchas cosas deseables, con ella no son nada comparables. Yo la interminable y super guía, yo soy la señora sabiduría. Si no quieres jugar al juego de la vida, párate en el umbral de mi puerta cada día. Yo la interminable y super guía, yo soy la señora sabiduría. Si no quieres jugar al juego de la vida, párate en el umbral de mi puerta cada día. Dios me hizo a mí y fue para darme. Si vos me pedís, yo pongo mi parte. Ella construye su casa, tiene 7 columnas. Ella se para en la puerta. Ahí se nos anduvo pegando un poquito la hormiga. El tema es la sabiduría. Mire, pastor, ¿qué puede hacer una persona ya después de... cuando entramos en el tema de rencor, de rabia? Cuando Jesús llega y se enoja con los discípulos y le dice, no fueron capaces ni siquiera de orar 1 hora, y los reprende. Entonces, no estoy diciendo que Jesús haya caído en depresión o en cosas así, pero una persona cuando cae en rabia, o cuando yo me voy de una iglesia, o cuando me enojo con el pastor, con el líder, porque una persona, como usted dice, un creyente o un discípulo, ya tiene prácticamente una base de lo que es la oración. Y Elías dice acá, dice,
Elías era pasión, Era sujeto a pasión. hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Pero aquí viene la llave. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 16 meses. Y otra vez oró. A pesar de que el hombre era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró. Cuando nosotros estamos heridos, o cuando nosotros estamos con esas llagas en el corazón, así como este hombre hizo detener la lluvia y llover otra vez, nosotros podemos orar a Dios y decirle: Señor, saca de nuestro corazón esta raíz de amargura, saca este rencor, esta rabia. ¿Dios nos va a escuchar? Eso nosotros debemos entender de que cuando hay una semilla, se pone una semilla en nuestro corazón de amargura, tenemos que, a todos los que nos están escuchando en estos momentos, a todos, pueden ser líderes, pueden ser pastores, pueden ser quien sea. Cuando a nosotros se nos siembra una semilla de amargura o de rabia o algo que me haya ofendido y provoque eso, nosotros inmediatamente tenemos que desecharlo al tiro, inmediatamente. Y como yo le decía al principio, que el creyente no es como el discípulo. Si yo me doy cuenta que uno de esos creyentes le ocurrió algo por una corrección, por una actitud, por una palabra o por cualquier cosa, esa persona se sintió ofendida, nosotros no debemos esperar que esa persona hable. Nosotros debemos ir a donde esa persona y ayudarla y liberarla al tiro, inmediatamente. ¿Por qué? Porque lamentablemente que esa semilla que cayó en su corazón, si esa persona no sabe desecharla, esa persona la va a germinar. Así es. Y cuando una vez que germine, nosotros vamos a tener una persona que va a andar divulgando odio, rabia, crítica y muchas cosas más contra aquel lugar y contra aquellas personas. Así es. Porque así como usted dice, debemos ir y hablar con esa persona, como dice el versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede sanar. La oración eficaz del justo puede mucho. Y como te dice usted, la oración del justo, si yo estoy solo, dentro del aislado, y si nadie va al lado mío, no va a poder haber una oración eficaz. Es que lo que pasa es lo mismo. Mira, cuando tú leíste esa parte decía: cuando no ofendemos, Sí. ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Unos a otros, ¿no es cierto? Sí, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Cierto? Ya. Claro. Ahora, aquí es lo que esto. ¿Por qué lo hablo? Porque dentro de la iglesia debemos enseñar esto. Se enseña a la congregación, se enseña a los líderes, se enseña a los pastores, se enseña a los obispos, se enseña a los apóstoles, porque todos son discípulos. Así es. El apóstol, aunque tenga el título de apóstol, Todos son él es un discípulo. Aunque tenga el título de maestro, es un discípulo. Todos somos discípulos siempre, no dejamos de ser discípulos. Y nosotros lo que más debemos enseñar dentro de las congregaciones es este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia a veces nosotros ofendemos inconscientemente. A veces decimos una palabra que a alguien le ofendió. Pero eso es lo que tenemos que enseñar, que si alguien se ofende dentro de la iglesia, es bueno que esa persona vaya y hable, que no lo guarde, y no que no calle, y que no tenga miedo de hablarlo. Ahora, dentro hay iglesias donde tienen terror de hablar, pues mi hermano, o sea, piensan de que si hablan
ya están condenados al infierno. Entonces, nosotros como pastores, ¿qué es lo que debemos dar más a la iglesia? Confianza en el sentido de que ellos pueden entrar a la oficina del papá o del pastor, en este caso, y hablar, papito o pastor, mi pastor, como quiera llamarlo, necesito hablar con usted. Y ese pastor no tiene que recibirlo con cara de enojado. No, con cara de verdugo, porque que si entra lo va a cortar en cuatro. No, ese papá o ese pastor o ese hombre que está ahí, tiene que recibirlo con amor, con confianza, hacerlo sentir bien cuando entra a su oficina, que la persona cuando entra a la oficina se sienta hijo, Sí. y se sienta libre de decir lo que siente y lo que piensa, Sí. y ministrarlo y liberarlo y restaurarlo. Esa es la manera, eso es lo que tenemos que enseñar dentro de la iglesia. Yo en mi iglesia siempre estoy enseñando sobre este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque yo he vivido tantas situaciones dentro de la iglesia que yo sé cómo el diablo dentro de las congregaciones trabaja para que se destruya una congregación. Sí. Sí. Porque como yo te dije antes, que un ofendido, ¿a quién va a buscar? A otro ofendido, a otro corazón quebrantado, ¿Cierto? a otro corazón. Ya. Y dígame, ese corazón ofendido con otro corazón ofendido, dígame, ¿qué conversación edificadora van a tener? Ninguna. Al contrario, se van a sembrar más ese. Van a pecar. Claro. Van a caer en condenación, en juzgar y decir mil cosas, cuando nosotros debemos enseñarle al que está ofendido, decirle: hijo, si te sientes ofendido, aquí estoy. O anda un hermano más maduro, y que ese hermano te ministre, que te ore por ti, Sí. te libere de eso y te sane de eso. Sí. Eso debemos hacer. Exactamente. Pero si nosotros, y esa persona nueva, a lo mejor es nuevita, y esa persona ni siquiera sabe orar. Sí. Entonces, si no sabe orar y más encima ofendido, ¿cómo lo va a hacer? Sí. Entonces, Es difícil. estas enseñanzas son las que debe tener la iglesia. Exacto. Sí, porque es difícil, por eso digo, y para que el cuerpo de Cristo se levante, no tan solo en Santiago lo dice, sino que en otro libro también, uno tiene que, así como usa un bastón muchas veces cuando está en la adultez, uno tiene que buscar un bastón, buscar una persona consagrada al Señor. Y si en algún momento en la congregación donde tú estuviste no sientes la confianza o no tienes la certeza de decir que te van a poder ayudar, ve y busca otra congregación. No busques a una persona como estábamos conversando en Corazón Herido, porque yo puedo callar muchas cosas, pero resulta que Dios siempre va a estar viendo nuestro corazón, nuestro actuar. Ahora, no tan solo podemos salir ofendidos de una congregación como hemos dedicado este tiempo ahora. También que los hombres callamos cosas, ¿ya? Que muchas veces, un ejemplo, nos cuesta mucho declararlo para poder ser sano. Un ejemplo, la persona que cae en la pornografía, y usted sabe que la pornografía es como una bola de nieve, porque la bola de esa pornografía comienza primero con la masturbación, y después de la pornografía viene la zoofilia. Entonces, y ahí ya sabe que de toda la vida he visto un puro caso. Pero se llevó esta persona después a desear la mujer de otro y empezó a prostituir, a buscar prostitutas, porque en la casa la señora no la aguantaba y este hombre se separó de esa mujer. Y él se dedicó solamente a pagar por sexo. Entonces, cuando esta persona ya se sintió solo, ya así, me acuerdo que era como una persona, como sale el hijo pródigo, desorientada, fuera de sí, ahí recién buscó ayuda. Pero había perdido familia, perdió hijos, perdió trabajo. ¿Por qué? Porque me acuerdo que esa oportunidad, cuando él perdió el trabajo, lo acusaron que él abrazaba a las niñas y les tomaba, él colocaba la mano en la cintura y a veces su palmadita atrás en el popillo.
Entonces, la pornografía muchas veces lleva a cometer actos ilícitos. Y no te hablo solamente dentro de una congregación, sino que fuera de una congregación, en una vida cotidiana. Y alguien puede decir, no, si uno puede ver, uno está libre de poder hacer lo que uno estime conveniente. Entonces, ¿por qué vienen las consecuencias posteriores? Ahora, también cuando uno comienza a sacar cosas pequeñas, que también he visto, que personas comienzan a sacar un paté en el supermercado, después sacan jamón, después sacan un vinito, y así va la bola de nieve. Y después, cuando quieren ser sanados, les da vergüenza exponer su pecado ante el cura, ante un pastor, ante una persona que esté a cargo de ellos. ¿Por qué? Porque tienen miedos de que esta persona lo divulgue a las demás personas. ¿Qué se puede hacer con ello, pastor? Bueno, lamentablemente cuando una persona pierde la confianza, es muy difícil que esa persona se abra con los demás. Lo único que queda es orar por esa persona y que Dios lo reargulla y que Dios lo convenza de pecado y que esa persona se arrepienta ella delante del Señor. Pero lamentablemente ocurre de que muchas veces hay gente que ha abierto su corazón con otra para poder recibir alguna liberación, alguna restauración, y esa persona sale sabiendo de que lo que le pasó lo sabe otro, y lo sabe otro porque la persona a la cual él se la dijo lo divulgó, y eso es verdad, y eso ha pasado muchas veces en las congregaciones, y se pierde la confianza, se pierde el confiar de que hay alguien que pueda ayudarlo. ¿Eso se puede tomar como confesión de fe? No como una confesión de fe, sino que se toma como a ver, ¿cómo le puedo decirle a eso? Se toma como una confianza al hombre o a la persona o a la mujer a la cual lo está ministrando. Porque la persona que lo está administrando pasa a tomar digamos así, el papel fundamental del Señor. No. O sea, un ejemplo, yo voy donde usted y yo le confieso mis pecados. No, es que aquí hay algo que nosotros tenemos que diferenciar. Por eso, para que la gente... Vamos a diferenciar. Nosotros como seres humanos no tenemos que confesar nuestros pecados delante de los hombres. No. Nosotros confesamos nuestros... Pero acá dice que voy a aclarar algo. Ya, bien. Si yo necesito confesar mis pecados delante de Dios, yo lo hago. Y confieso mis pecados delante de Dios. No necesariamente yo tengo que confesarlo delante de los hombres, porque Dios, al escuchar la confesión mía, Dios me perdona, Dios me sana, Dios me restaura y me liberta de eso. ¿Y cómo se sana una persona que está deprimida? Pero cuando hay una persona, en este caso, cuando hay una persona que necesita ser liberada, eso es distinto. Se necesita ser liberada o sanada o restaurada, esa persona necesita, no necesariamente lo usamos como una confesión, sino que una forma de liberar lo que está en su corazón. Pero para eso tiene que haber una confianza. Y el pecado, para que la gente entienda, no necesariamente tiene que ser liberada la persona. No, pues es que cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios, automáticamente nosotros somos liberados. Dios nos libera de ese pecado, nos perdona, y al perdonarnos ese pecado yo fui liberado de eso. Ahora, la diferencia es que yo no tengo que volver a hacerlo. Y si la persona, como le explicamos hace como 2 o 3 programas atrás, vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer, es que ya no es un arrepentimiento. Es una culpabilidad que siente, y al hacerlo él, pedir perdón, se siente bien con sí mismo.
Sí. pero no hay perdón. ¿Por qué? Porque él está cayendo constantemente en el mismo pecado. Ya, y esa persona no necesita ayuda. Necesita ayuda. Y necesita liberación. Liberación. Necesita ayuda, necesita liberación, restauración, necesita administración, necesita que se le ore. Esa persona necesita ayuda. Pero por eso es importante este tipo de conversación aquí en la radio y que podamos exponerlo a la luz de la palabra, de que la Biblia dice que hay personas que pecan y son perdonadas, pero hay otros que dicen que pecan deliberadamente. Sí. O sea, planean el pecado, preparan el pecado, organizan el pecado. Exacto. Y pecan. Ya, un ejemplo. Yo le voy a poner Eso es la diferencia. Yo le voy a poner 2 ejemplos. Juanito va caminando por la calle y se encuentra con María. María fueron ex amantes, o pololo, o novio. Y en el momento que se encuentran, se saludan, uy, ¿cómo estás? Y vamos a tomar un café, se van a tomar un café. Y dentro de eso... Ya de ese momento Juanito ya está cayendo en una falta. Ya empezamos a caer en una falta. Ya, pero ¿qué es lo que... Déjate, miren, lo que pasa es que ya, ellos en el momento de tomarse el café, se volvieron a reencontrar y se fueron a un motel. Ahora, es distinto si Juanito con María se reencuentran, se toman el café y se ponen de acuerdo para ir el sábado o el domingo o otro día y cometer el acto ilícito. No, es que los dos son iguales. Los dos son iguales. Porque tú para cometer un pecado, tú lo piensas. Porque cuando tú te fuiste a tomar el café, ya estás pensando en ir a acostarte con la Juanita. Claro. ¿Cierto? ¿Ah? Sí. Ya. Y Juanita está pensando ya. Y acostarse. Ya están pensando. Pero uno es planificado, el otro no es planificado. El primero no. Es que el hecho de que cuando yo me... Mira, esto es para que la gente entienda. Ya, sí. esto es para que se entienda de esta manera. Sí. Desde el momento que yo me junté con la ex a tomarme un café, ya empezó el juego. Y eso cuando pasa... Cuando yo entiendo, cuando yo aprendo a entender estas cosas, yo ya no me tomo el café. Solamente le doy el saludo, hola, ¿cómo está? Hasta luego. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que el diablo no es inteligente. No. El diablo es astuto. Porque si fuera inteligente, nunca se hubiese apartado o hubiese arraigado pecado en su corazón. Así es. Pero el diablo es astuto, actúa por astucia, de acuerdo a las circunstancias que la gente se encuentra. Él se aprovecha de la... Es como un ladrón. El ladrón no es inteligente, el ladrón es astuto. Así es. Porque si el ladrón fuera inteligente no robaría, ni tampoco iría a la cárcel. Así es. Pero como no es inteligente, es astuto, Es astuto. se aprovecha de la situación que se le da para robar. Así es. Ahora, si yo no le doy oportunidad al diablo para que él se meta en mi corazón y me lleve y me apoye al pecado, entonces el diablo no puede hacer nada. Por eso, ejemplo, el diablo, dice la Biblia que el diablo no tiene autoridad sobre mi vida. Sé que no se la doy yo. Si es que no se lo doy yo. ¿Cómo se da eso? Dándole oportunidad en ciertas situaciones que yo estoy y le abro la puerta para que él entre. Así. Vamos a ir a una pausa musical. Amén. Y de ahí le voy a hacer otras preguntas, pastor. Está muy bueno, entretenido el tema, para que ustedes vayan conociendo de lo que callan los hombres, porque ese Juanito, o ese Mario, como se llama, no vamos a colocar el nombre Mario, sino que pero esa persona, ese varón, porque he visto casos que se han reencontrado con gente y después no hay cómo salir del cacho. El meollo. Del meollo. Y le voy a contar lo que pasó en un retiro. Y eso quedó la patada. Así que vamos a ir, no se vayan, esto no es Cagüín, pero es lo que pasa, y pasa actualmente en el lugar de trabajo, en las casas, pasa en la familia, pasa en todos los lugares. Y no estamos hablando de un tema que no es cotidiano, y es más cotidiano de lo que las personas pueden... Y que son temas que están en la Escritura, porque Exactamente. vamos a hablar un poquito de David. David, eso, mire, el hombre que fue consagrado de su corazón. Ya, vamos a ir con este hermoso tema de Luis Santiago. Estamos aquí al aire. Se nos quedaron los micrófonos abiertos. Vamos a comenzar un tiempo de intimidad con el Señor. Pero vamos a primero a hablar. ¿Qué pasó, pastor, con David?
Bueno, Era un hombre sujeto a pasiones también, ¿no? sí, bastante. Y él callaba muchas cosas, ¿no? Callaba, pero salía a la luz igual, porque la Biblia dice que no hay nada oculto que salga a la luz, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, aunque el hombre oculte muchas cosas, de una u otra manera Dios lo va a sacar a la luz. Entonces es mejor ser transparente, ser honesto. Bueno, yo creo que la gran mayoría de la gente conoce la historia del rey David. Oiga, David, pues, David, ¿por qué ocultó por temor o porque entró en él otra cosa? Lo escuchamos. Bueno, yo pienso, y por lo que dice la Escritura, el temor era porque él era rey. Sí. Y lo mismo que una persona que ocupa un lugar importante en el gobierno, gente que ocupa lugares importantes dentro de las empresas, como nosotros los mismos, los pastores que ocupamos lugares importantes dentro de las congregaciones y que somos públicos. Todo, la Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Se le demanda más transparencia, se le demanda más responsabilidad, se le demanda ser más honesto, sincero. O sea, se le demanda mucho más. Entonces, como nosotros somos la cabeza visible en este caso de la congregación, nosotros tenemos que dar un testimonio, un ejemplo de vida. En este caso, en el caso de David, todos saben que la historia empieza cuando él era pastor de ovejas, ¿no es cierto? Y que Dios ya lo tenía considerado en su proyecto, en su plan divino, de que él algún día iba a llegar a ser el rey de Israel. Y bueno, y la Biblia habla de que antes de llegar a ser rey, dice que pasó muchas pruebas, ¿no? Y ahí, y si alguien quiere ser algo en el reino, si alguien quiere ser grande en el reino, primero va a tener que enfrentarse a todas las barreras, dificultades, luchas, pruebas, momentos difíciles de la vida en el reino, en las cosas espirituales, para poder llegar a ocupar un lugar importante en el reino, porque Dios primero, antes de ponerte en un lugar, Dios primero prueba tu corazón. Entonces, a David le pasó lo mismo, ¿no es cierto? Recuerden de que fue perseguido, querían matarlo. ¿Cuánto tiempo Saúl lo persiguió, el rey Saúl, para matarlo? Y no solo lo quería matar, no porque no porque David fuera un guerrero fenomenal, sino que lo quería matar porque Saúl sabía que David iba a ser rey y no quería que David le quitara su trono. Iba a ser su sucesor. Claro, entonces, pero las cosas ocurren de tal manera en Dios que no ocurren como nosotros pensamos, sino como Dios los tiene preparados. Entonces, cuando David llegó a ser rey, ¿no es cierto? El lógico es que cuando yo lo hablo porque también le pasa a los pastores, que cuando los pastores ocupan un lugar, llegan a las congregaciones, tienen su congregación dentro de la iglesia, mucha gente piensa de que dentro de la iglesia no hay tentaciones. Hablemoslo por su nombre. Sí. digámoslo por su nombre, ¿no? Así es. Piensa que dentro de la iglesia hay pura santidad y pura santidad, y eso no es así, porque dentro de las propias congregaciones se mueve mucha carne. Hay hermanas carnales, hombres carnales, o sea, tenemos que recordar, porque a veces tenemos la gente de afuera, la que no se congrega, la que no va a la iglesia, tiene un mal concepto de la iglesia. Así es. La gente piensa que la gente que está dentro de la iglesia son puras personas que no deben pecar o que no deberían pecar, pero que están exentas de caer en un error, y eso es ilógico. ¿Por qué? Porque las iglesias son para gente pecadora. Exactamente. Mucha gente piensa que en la iglesia hay gente santa. Claro. No, es que lo que pasa es que dentro de la iglesia hay gente santa. Sí. Lo que pasa es que la gente, para llegar a ser santa, primero tiene que pasar un proceso. Exacto, una transformación. Entonces es como el bebé nace, se amamanta, se viste, se baña,
tenemos que hacerlo los padres, eso, todo eso. Pero llega un tiempo en que el niño ya empieza a caminar, ya pasó un proceso. Sí. Después el niño camina solo, después el niño come solo, después el niño se viste solo y ya creció. Y ya el niño después se baña solo, después el niño hace sus cosas personales solo y ya creció, ya pasó otro proceso. Y así pasa el proceso para que llegue al nivel o a la estatura ya de un adulto, de un joven, de un adulto, ¿no es cierto? Y así progresivamente va avanzando el creyente. Oiga, y me dicen por ahí, ¿David fue burócrata? ¿O fue mucha burocracia en David? ¿Que fue muy como, "No, aquí se hace lo que yo digo"? No, porque él Pero por el tema, yo pienso que lo están preguntando por el tema de que como él hizo muchas cosas, que cuando llegó el marido de la mujer que él codiciaba, es que lo que tienen que entender, que David, aparte de ser rey, no se olviden que él era un soldado, era un guerrero. Él no mandaba a la gente a la guerra, él iba a pelear con la gente a la guerra, él iba a la guerra. Sí, pero lo pregunto por el punto específico cuando manda al soldado. Es que aquí ocurre algo, es que aquí hay que entender el trasfondo de la situación, porque él manda la guerra a ese hombre. Claro. Porque, insisto, cuando se va a cometer un pecado, se prepara el pecado, se planea el pecado. Y resulta que a él le gustó la mujer del soldado, de su ejército, ¿no es cierto? Le gustó porque la mujer era hermosa y a él le gustó la mujer. Y como le gustó, y como era rey, él podía hacer algunos movimientos para sacar al esposo de esa mujer de ahí y mandarlo a otro lugar y que la mujer quedara solo. Entonces ahí él hacer su fechoría, su plan de adulterar con esa mujer. De hecho hicieron una película basada en esa historia de David, pero le pusieron otro nombre, o sea, le pusieron el hombre de la máscara de hierro, que la interpreta Leonardo DiCaprio, y sale con los 3 mosqueteros, que ahí los 3 mosqueteros representan a los 3 valientes de David. Entonces David se dejó llevar por su pasión, se dejó llevar por su carnalidad, se dejó llevar por situaciones y cosas que sentía en su corazón en el momento, ¿no es cierto? Sí. Pero ahí ocurrió el plan de David era mandar a este hombre a la guerra, pero en la primera fila, la primera línea de batalla, cosa de tener libertad de poder pecar, para que el hombre muriera y tener la libertad de tener a la viuda al ladito, ¿no es cierto? ¿Y eso es una manera de tapar el pecado? Claro que sí, pues. ¿Y qué pasa con las personas que tapan el pecado, o sea, actualmente en la vida? ¿Qué se puede hacer? Vamos a seguir con el tema, porque lo que pasa es que David, cuando cometió eso, David llegó a un punto en que ya no podía más y se arrepintió y pidió perdón. ¿Por qué? Porque él sabía que si él no se arrepentía y no pedía perdón y no se reconciliaba con Dios en ese momento, él sabía que iba a perder su reino. ¿Por qué? Porque él lo que él tenía era por producto de que Dios era el que le hacía ganar todas las batallas. Sí. Entonces, pero había una cosa aquí que no era lo mismo que Saúl. Saúl, Dios sacó a Saúl del trono. Así es. Pero ¿por qué no sacó a David? Buena pregunta. Siendo que David, o sea, Saúl cometió un pecado y David también cometió otro pecado. Pero la diferencia, ¿sabes cuál era? ¿Cuál? Que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Y el corazón de Saúl no era conforme al corazón de Dios. David podía haber pecado y haber caído en una falta, pero él se arrepintió, se humilló, se derramó delante de Dios y reconoció que había hecho algo tremendamente mal. Entonces y aquí están las dos diferencias. Cuando un corazón comete un pecado y no se arrepiente y no reconoce que hizo algo malo, y un corazón que sí reconoce que cometió una falta o que cometió un pecado y se arrepiente y no lo vuelve a hacer nunca más.
Esas son las dos grandes O diferencias. sea, podemos decir que David fue engreído, fue egocentrista y no quiso buscar el perdón de Dios, sino que al Saúl. contrario. Saúl. Saúl. Saúl no quiso buscar el perdón de Dios, No. sino que se sintió confiado en su autoridad y decir, no, si Dios me escogió a mí, y sintió... Y manipulaba, y y manipulaba, quería manipular a Dios con ofrenda. Porque a veces queremos manipular a Dios con una ofrenda. Hay gente que lo hace. ¿Ah? Voy a llevar una linda ofrenda hoy día a la iglesia para que Dios me perdone. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Sí. Así que, y David era la gran diferencia, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Pero la Biblia habla de la ofrenda de amor. O sea, de la ofrenda, ¿cómo se llama? La ofrenda de paz. ¿Ya? Cuando yo me reconcilio con el Señor, ¿y es necesario llevar una ofrenda de paz? Sí, sí. ¿Y a qué se le puede llamar ofrenda de paz? Porque en este caso, ya, David se arrepintió, oró fielmente al Señor, y él nuevamente se restituyó con Dios. Y yo creo que él presentó su corazón derramado, y esa fue su ofrenda de No paz. no solamente él derramó su corazón, sino que él hizo sacrificio de animales. Así Si nosotros vamos a la Escritura, David era un hombre que siempre le estaba ofreciendo holocausto a Dios, sacrificio de ofrenda agradable delante de Dios. Recordemos que el libro de los Salmos lo escribió todo él, y que ahí en los libros de los Salmos nosotros nos damos cuenta del corazón de David, que era un corazón rendido totalmente a Dios. No significa que no vamos a tropezar, no significa que vamos a caer en un error. Sí, en algún momento vamos, incluso a veces caímos en falta o en pecado sin haber buscado el pecado. Inconscientemente a veces pecamos, inconscientemente pecamos. Entonces nosotros tenemos que tener claro de que David ocultó ese homicidio. Exacto. Lo ocultó, y el adulterio también lo ocultó, pero salió a la luz. Dios lo sacó a la luz. ¿Y eso trae alguna consecuencia? ¿David le trajo alguna consecuencia del pecado, el ocultar las cosas? Porque el hombre, en este caso, este hombre cayó muchas cosas. Todo, Cayó en la codicia del prójimo, cayó en el adulterio, cayó en fornicación, mató y sedujo a otras personas para poder matar a esta persona. O sea, hizo un plan perfecto, y a pesar de todo, él así ya cuando se reconoció, le pidió perdón a Dios, Dios lo perdonó, pero le trajo consecuencias, ¿no? no hay ningún pecado, no existe. No hay ningún pecado que no tenga una consecuencia. Dios te perdona el pecado, sí, lo perdona, pero la consecuencia Dios no la para. Porque si Dios detuviera la consecuencia, entonces no aprenderías. La consecuencia a nosotros nos hace reaccionar. Así es. La consecuencia, o el sufrimiento, o el momento difícil, o la prueba que vas a vivir de acuerdo al pecado que cometiste, es lo que te va a enseñar de que no lo vas a hacer de nuevo, ni lo vas a cometer de nuevo. ¿Por qué? Porque sabes tú que el pecado te va a traer una consecuencia, aunque Dios te perdonó, pero jamás Dios va a parar la consecuencia del pecado. Lo que pasó con David, Dios perdonó a David, lo restauró, todo, pero vino la consecuencia después igual a su familia. Su hijo se levantó contra él. Su hijo lo quiso matar, lo persiguió para matarlo, quería el trono. Absalón. Y Su hermano violaba a su hermana. Y después otro hermano mató al otro hermano. Y así fue una catástrofe en la familia de David. ¿Por qué? Porque el pecado del padre trajo como consecuencia la destrucción de los hijos, de la familia. O sea que podemos decir que la consecuencia de ese pecado, consecuencia de ese acto ilícito, no solamente afecta a la persona, porque afecta a todo el entorno familiar que está alrededor de nosotros. Exactamente. ¿Ya? Es un ejemplo, vamos a poner un Díganos. ejemplo. Un drogadicto. ¿Afecta a quién? A toda la familia. Y no solamente a la familia.
afecta a la familia, afecta al lugar donde vive, Sí. afecta la población, la nación. ¿Por qué? Porque después hay que pagar para sacarlo de la drogadicción. O sea, en el fondo, ese pecado va a afectar a todo el mundo. A los padres sufren, se angustian. Las madres comienzan, en vez de vivir, están muertas en vida. ¿Por qué? Porque los hijos la hacen vivir una vida terrible. Así es. O sea, el pecado siempre va a traer. La Biblia lo dice, que el pecado, la práctica, la Práctica del pecado. la práctica del pecado es muerte. Así es. O sea, el pecado no nos va a traer a nosotros una buena consecuencia. Un ejemplo, un hombre que está, un hombre que está casado y está adulterando con otra mujer, no creo que la esposa cuando llegue a la casa lo aplaude y le dice, oye, te pasaste, estáis bien. Obvio. No, claro, y los niños están súper contentos, oye, qué rico. No creo que ocurra eso en una casa, No. sino que al contrario. Hay una catástrofe, hay una destrucción. ¿Por qué? Porque el pecado no solamente es provocado y afecta la relación con Dios, sino que afecta al entorno, a la familia, a los hijos, a la esposa, a la sociedad. Exacto. O sea, cuando una persona, porque hemos tocado dos temas importantes, lo que callan los hombres. Una, la consecuencia de cuando salimos ofendidos, estamos ofendidos de la congregación, y la otra es la consecuencia de los pecados ocultos, si se pueden llamar. Sí. ¿Ya? Porque esos pecados ocultos, muchas veces nosotros pensamos y creemos que nos afectan a mí solamente. Por ejemplo, Pablo, ¿qué le afectó a Pablo? Llamémoslo así, si podemos decir, el pecado oculto que tenía él, porque él decía que tenía mire, vamos a ir a la palabra de él. Mire. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿A qué le podemos decir lo que aborrezco, eso hago? El pecado. Y esto lo podemos decir que el pecado carnal, podemos decir, de La manera carne. que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y esto le costó la libertad a Pablo. De una forma u otra le costó la libertad. Exacto. Por eso, nosotros toda la vida, desde que nacemos hasta que vamos a morir, nosotros tenemos a un enemigo que no es el diablo, Sino nuestro cuerpo. es la carne nuestra. ¿Por qué? Porque la carne tuya o la carne mía duerme conmigo, come conmigo, vive conmigo, viaja conmigo, está siempre conmigo. La carne es mi peor enemigo. Por tanto, la Biblia dice que Dios nos dio a nosotros dominio propio. Dominio propio. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros somos capaces de dominar la carne. Nosotros somos capaces de controlar los deseos de la carne. O sea, ¿qué es lo que me ayuda a controlar estos deseos para que yo no vaya al pecado, no lo practique? Es que yo sea un hombre de oración, que sea un hombre de ayuno, que sea un hombre que lea la Biblia, un hombre que adore a Dios, un hombre que busque las cosas espirituales. O sea, un hombre consagrado a Dios. De la única manera que yo mi vida la puedo mantener, la carne sujeta. Pero si yo no soy una persona de oración, ¿cuándo voy a dominar la carne? ¿Se puede llegar a dominar el 100% de la carne? Sí, Sí. sí, sí. Porque como la palabra dice, el 30, el 60 y el 90. Entonces, si podemos llegar... Sí. Porque yo he conocido gente no cristiana, es normal, que no cree en Dios, escéptica, y dice, yo controlo mi carne, yo controlo mi cuerpo, y cuando yo quiero puedo tener sexo. Es que ahí hay un tema, escúchame. Tú sin Cristo, tú eres esclavo de tu carne. Exacto. Si una persona dice, no, yo cuando quiero no es así. No es así, porque el único que puede ayudarte a tener un control, un dominio de tu carne es Cristo. Así es. Él. La Biblia habla que Él nos da dominio propio. No nosotros tenemos dominio propio. La Biblia dice que Él nos da el dominio propio. Entonces, cuando Él nos da el dominio propio, es que nos está diciendo que a través de Él, ¿Ya?
nosotros podemos tener control de la carne, pero una persona que me diga, no, yo fumo cuando quiero y cuando quiero no fumo, pero esa persona aún sigue siendo esclava de la carne. Sí, y esta persona sabe que, a pesar de, como usted dice, ella dijo que ella podía controlar el alcohol, ella tenía un dominio propio en sí misma, pero ¿sabe lo que no podía controlar ella? Su carácter. ¿Por qué? Porque esta persona era, llamémoslo así, no egocentrista. ¿Cómo se llaman esas personas que llegan y aquí te las traigo, Peter, que yo sé todo? El sabiondo. El sabiondo. No, yo, oye, ¿por qué lo hiciste así? Si así no se hace, yo lo hago, pendeja. El egocentrista. Claro, entonces, ella me decía, claro, yo puedo controlar todo eso. Pero cuando le toqué el tema del autocontrol en el carácter, ella dijo, eso es lo que me ha costado a mí. Y me dice, pero eso no es un pecado, me dice. Y yo le dije, claro que es pecado, pues le dije yo, porque el ofender a otra persona, el creerte superior a otra persona, aunque tú tengas más estudio, eso no te hace ser mejor que ella. Mira, escúchame. Esas son personas que no tienen claro qué es lo que es ser humilde. ¿Por qué? Porque cuando miro a otra persona mayor, yo la miro que yo soy mayor que ella, yo no tengo humildad, yo tengo orgullo. Y el orgullo no es de Dios. Así es. Yo he escuchado a esas personas que dicen, no, yo estoy orgullosa de ser el que soy. Pero resulta que Dios no es orgulloso. Dice que al soberbio lo mira de lejos, pero al humilde lo mira de cerca. Entonces, la humildad no es que yo tenga poca plata, la humildad no es que yo vista con ropita barata, esa no es humildad. Esas son carencias económicas, nada más. Pero la humildad no se llama ser pobre, no se llama ser vivir en pobreza. La humildad no es que yo en la mesa coma pancito con mantequilla nomás y nada más. Esa no es humildad. La humildad, ¿cuál es? Es cuando yo soy una persona que aprendo a reconocer mis faltas, mis errores y soy capaz, tengo la capacidad de pedir perdón a aquellas personas que he ofendido, he dañado y soy capaz de reconocer que lo que hago está mal y me arrepiento. Eso es una persona humilde. Así es. Pero tú te vas a dar cuenta al tiro de una persona orgullosa o de una persona que no tiene humildad cuando esa persona ha cometido una falta o ha dañado a alguien, pero esa persona no es capaz de pedir perdón. Así es. Mire, dice Efesios capítulo 2, dice, salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué aquí separa delitos y pecados? Porque si, un ejemplo, llamémoslo el robar, el matar, son delitos, pero a la vez también son pecados o son considerados distintos? Son considerados lo mismo. Claro, como acá dice delitos y pecados en Efesios capítulo 2, 1. Un delito puede ser robar, pero y ahí puede llamarle pecado, es adulterar. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. A ver, anduviste conforme a la voluntad del príncipe, sí, a Satanás. O sea, que nosotros antes de convertirnos a Cristo, nosotros caminamos y andamos bajo la voluntad ¿de quién? De Satanás. De Satanás. Exacto. Por el príncipe de la potestad del aire. O sea, quiere decir que anda en todo lugar. ¿Ya? Pero no es omnisciente ni omnipresente. No, él no tiene esas cualidades. Un ejemplo, si él está en la China en este momento, no puede estar allá. No, pero por eso, él trabaja con demonios. Él trabaja con los demonios, justamente. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¡Ay, qué terrible! Entonces, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Aquí está hablando que aquellos hijos que vivieron antes en esos deleites, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, o sea,
cuando nosotros estamos en pecado, que Él nos está diciendo que estamos muertos. Muerto para porque tú tenías una muerte espiritual. espiritual. Porque cuando nosotros pecamos, dice que viene automáticamente la muerte espiritual. O sea, ¿qué es lo que es muerte espiritual? Una separación entre tú y Dios. Claro, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo... Ahora, quiero dejar yo aquí bien en claro, dice, porque dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero para llegar a eso, cuando Jesús llegó, puso el pie en la tierra a los 33 años, dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. O sea, para nosotros sentarnos junto a Él, ¿ya? Y en lugares celestiales, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. A ver, para ti, ¿qué es lo que es religiosidad? Y vivir bajo una estructura de alguien natural, o sea, bajo una estructura humana. Eso es religiosidad. Es decir, que cuando el hombre que está a cargo de una religión dice, no te juntes con esto, sepárate de esto, no vayas allá, no vayas al cine, no tomes café. Eso es religión para mí. Ya. Mira, para que la gente escuche bien y entienda qué es lo que es religión. La religión o la religiosidad es todo aquello que no transforma, que no cambia, que no edifica, que no te da una vida nueva. ¿Lo explico? Yo puedo ir a un lugar, a una iglesia, a una congregación, no importando la religión que sea, no importando. Pero si en mi vida no hay un cambio radical, yo vivo una religión. Yo soy un religioso. Hay mucha gente que va a la iglesia los días domingos. Pero esa gente va el día domingo a escuchar un sermón, va a la iglesia a sentarse, a escuchar un hombre, y esa gente, después que escucha el sermón, escuchó al hombre, se para de su asiento, regresa a su casa y sigue siendo el mismo pecador, sigue siendo la misma persona vulgar, sigue siendo la misma persona con su maldad en su corazón. Esa persona es un religioso, porque solamente toma una actitud religiosa para ir a la iglesia. Pero la religión no cambia, la religión no transforma, la religión no da vida, la religión no te hace una nueva criatura. ¿La religión salva? No salva, no salva. Usted puede estar 25, 30, 40 años en una iglesia como religioso y usted se va a ir al infierno. Así es. ¿Pastor? Pero una persona que no tiene religión o no es religiosa es toda aquella persona que ha sido transformada, cambiada, mudada en una nueva criatura. Por eso la Biblia dice, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas, no dice alguna, todas son hechas nuevas. O sea, todo en tu vida es nuevo. Todo, tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de vivir, tu manera de caminar, tu manera de comer, tu manera de vestir, todo, tu manera de relacionarte con tus hijos, tu manera de relacionarte con tu esposa, con tu esposo, tu manera de ser con los demás. Todo cambia, todo es nuevo. Y esa persona es una persona, una criatura nueva. Eso es realmente vivir el Evangelio, vivir una vida nueva. Así, porque dice en Gálatas 5, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estéis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y idolatría. Ahora, como usted dice, la religiosidad no salva a nadie. No te va a salvar en el sentido de que porque tú vayas a una congregación
¿Y cómo se le llaman a ellos? Empanadas. Los días domingos. Solamente los días domingos. Ah. Y reciben el sermón y creen que porque dan 10 lucas, 100 lucas, 50 lucas, van a ser perdonados. O porque te dicen, ve y confesa tu pecado y saliendo de ahí hacen lo mismo otra vez. Eso, sinceramente, no te hace salvo. En el que tú en el trabajo ofendas porque tú tienes un lugar, llamémoslo así, entre paréntesis, especial, y te creas jefe, o seas jefe cuadrilla, y el insultar a las demás personas más abajo no te hace mejor persona, sino que, ¿qué es lo que te hace? Te hace ser más arrogante, te hace ganar más odio. Porque este tema que se llama, lo que llamamos los hombres, no tan solo va en la religión, también va en aquellas personas que están bajo sujeción de otras personas. Porque muchas veces las personas aguantan en los trabajos, lo aguantan por necesidad. O muchas veces lo aguantan porque tienen que mantener una familia. O sea, dentro de la necesidad, pero ¿qué es lo que pasa? Al no valorarse esas personas, ¿ya? Al no valorar el jefe a esas personas, porque bien dicha es la palabra jefe, porque el jefe es muy distinto a ser un líder, y llámese en la iglesia, en el laboral, en lo familiar, en donde sea. El jefe le da lo mismo lo que suceda hacia abajo, pero el líder escucha. Y la persona que es líder en un trabajo, ya sea cual sea el trabajo, o el que te han puesto en un lugar esencial, especial, el líder es que conversa con la persona, el líder es el que se sienta al lado tuyo y te dice, ¿sabes qué? Cometiste un error. Y este error te puede costar caro. Pero tenemos la solución. Conversemos para que no lo vuelvas a hacer más. Lo que callan los hombres no solamente es el temor al pecado, el temor a lo que va a suceder con él en la iglesia, sino que también en lo laboral. Y en lo laboral, yo creo que hay un 50 o 60% callan y no mandan a la punta del cerro a los jefes porque hay una familia detrás de ellos. ¿Ya? Y muchas veces me ha tocado vivir, no solamente ahora, sino que a lo largo de mi vida, ver personas que porque jefes llegan ofuscados de las casas, llegan porque pelearon con la señora, pelearon con el hijo, y yo lo he visto, llegan al lugar de trabajo y se desquitan con sus empleados. Y estas personas callan, se muerden, ¿ya? Y dicen, pucha, tengo puras ganas de mandarlo a la punta del cerro, pero tengo una familia atrás, tengo que comprar leche, tengo que comprar pañales, tengo que ver la estabilidad económica de mi señora. Si quedo sin pega voy a estar 2 meses sin trabajo. Entonces no solamente en una iglesia callan los hombres situaciones, sino que en todos los ámbitos de la vida. ¿O me equivoco, pastor? Sí, o es muy tonto de lo que estoy diciendo, lo que dicen por ahí. Bueno, nosotros más nos enfocamos en lo espiritual, en lo espiritual, en las cosas del reino, porque el reino es el punto neurálgico de lo que nosotros venimos a hablar. Así. Y a veces hay gente que nos escucha en la radio que no entiende muchas veces lo que estamos hablando, porque la Biblia dice que para poder ver el reino primero hay que convertirse. Exacto. Hay que entregar la vida a Cristo y convertirse, o sea, dejar todo, y Dios nos permite ver el reino. Por eso hay mucha gente que no entiende este tipo de conversaciones o este tipo de temas, porque muchas veces a nosotros nos pueden decir de que somos gente que estamos hablando puras cabezas de pescado. Pero
¿Y por qué no hacemos algo, pastor? ¿Por qué no oramos ahora por esas personas? ¿Por qué no ora por esas personas? Y los lleva a que se conecten con el Señor. Sí, pero antes de orar, les quiero decirles de que si nosotros venimos acá es porque queremos que usted, así como nosotros un día conocimos a Dios, nosotros estuvimos en su mismo lugar, en ese mismo lugar que usted está a lo mejor en este momento, está con drogas, está con alcohol, está cayendo en adulterio, está engañando a su esposa, o está a su esposo, o sus hijos están en la droga, o sus hijos están en la delincuencia, o hay una catástrofe dentro de la casa, todo anda patas para arriba, nadie se sujeta a nadie, o sea, hay un caos terrible. Hay gente que está enferma, o sea, hay muchas situaciones que están viviendo en un hogar y lamentablemente todo esto ocurre porque no está reinando y no está habitando Dios en ese hogar. Y lo mismo nos pasó a nosotros un día y un día nos hablaron, así como nosotros estamos hablando por la radio hoy, nos hablaron a nosotros un día, pues nos hablaron del Señor, que Él era nuestra única esperanza, era la única solución para que nuestras vidas fueran transformadas. Y nosotros, como yo me consideraba un poquito inteligente, yo dije, esta es la mía, si no me agarro ahora no me voy a agarrar nunca del Señor. Y entregué mi vida al Señor y déjeme decirle que fue la decisión más extraordinaria y gloriosa que he tomado en mi vida, de haber aceptado a Cristo en mi vida y que Él entrara a mi corazón y que gobernara mi casa, mi matrimonio, mis hijos. Y hoy tengo una familia excepcional, extraordinaria, y que Dios, puedo decir de que Dios está conmigo. Así que si usted quiere esto, si usted quiere conocer esto, usted quiere ser parte de esto, y nosotros vamos a orar ahora por usted. Y bueno, con reverencia vamos a orar al Padre para que lo bendiga y lo fortalezca en estos momentos difíciles que está viviendo usted. Padre eterno, maravilloso, te damos gracias, amado Rey de Gloria, por esta instancia que tú nos das, Señor, de estar en esta radio y poder llegar a las familias, a los hogares y a tantas personas que nos están escuchando, a personas que a lo mejor nunca en su vida han tenido una experiencia sobrenatural con Dios, que a lo mejor solamente han oído de que Dios existe, pero que nunca han tenido ese contacto, esa relación con Dios, que es una relación sobrenatural. Y yo te pido, Padre, que en esta hora, sobre aquellos que nos escuchan, jóvenes, matrimonios jóvenes, matrimonios adultos, ya hombres y mujeres que están solos por causa del pecado, han quedado solos por causa de droga, de situaciones que ellos practicaban y por ende sus familias los abandonaron y están solos ahora. Señor, oramos por cada uno de ellos, oramos por sus corazones, para que sus corazones sean sanados, restaurados, libertados, Dios mío, de toda opresión del diablo. Que en esta hora, Señor, la gracia maravillosa de nuestro Dios eterno, glorioso, y nuestro amado Espíritu Santo vaya sobre aquella persona y lo realguya de pecado y lo convenza de pecado, para que haya un arrepentimiento genuino. Porque tu palabra dice, Señor, que sin arrepentimiento no hay cambio, no hay transformación y no hay perdón. Padre, tú cuando ves un corazón arrepentido de verdad, Señor, tú te conmueves y ese corazón tú lo tomas y lo restauras y lo libertas y lo bendices, Señor, así como lo hiciste con nosotros, con Víctor y conmigo, Señor, que un día nos restauraste y nos diste una vida nueva. Así también oramos por ellos, para que ellos tengan una vida nueva, para que ellos puedan, Señor, conocer tu amor, tu bondad, tu misericordia, para que ellos puedan tener una vida, Señor, abundante, como dice tu palabra, que el único que puede dar una vida nueva se llama Jesucristo, el único que murió en una cruz, el único que hizo el sacrificio perfecto, glorioso y extraordinario en una cruz fue Jesucristo. No hay otro ser en la tierra que haya hecho un sacrificio tan extraordinario, maravilloso, y que haya demostrado su amor tan grande que el que hizo Jesucristo en la cruz. Señor, no hay ninguno que pueda interceder allá arriba en el cielo ante el Padre por nosotros, sino que solamente hay uno solo, y ese se lo ganó nuestro amado Señor Jesucristo a través de su obediencia en la cruz, que porque dice su palabra que fue obediente
hasta muerte de cruz. Y Señor, gracias por darnos el privilegio en esta hora de orar por todos aquellos que están en esta hora escuchando. Padre, gracias por ello, los bendecimos y declaramos sobre ellos la paz de Cristo. No esa paz que da el mundo, que es momentánea, sino que la paz que da Dios es eterna, gloriosa y extraordinaria. Padre, muchas gracias. Declaramos tu presencia en esta hora sobre ellos y que ellos sean, Señor, llenados de la gracia, la bondad y la misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. 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 Mire este hermoso tema que se llama No te rindas. Es un hermoso tema. Y aquellos que están ahí luchando, que quieren volver, no quieren volver, no pierdan tiempo, de verdad. Porque, sinceramente, mi punto de vista es perder el tiempo. Si te congregabas en alguna iglesia, vuelve. Y si no quieres a la misma, búscate otra. Pero lo esencial es que vuelvas a congregarte. Ahora, hay no voy a decir pastores. Hay gente que piensa que los discípulos son de cada uno de ellos. Y los discípulos son de Dios. Tú te puedes congregar en cualquier casa, en cualquier congregación. Pero si ya eres discípulo, tienes que, antes de moverte de un lugar a otro, pregúntale a Dios. Para que Dios te guíe. Para que Dios te muestre en qué congregación y te diga la fecha en cuál poder salir. Porque muchas veces Dios tiene plan y propósito en un lugar. Pero cuando no escuchamos, no oímos la voz, oímos la voz de Dios, muchas veces eso nos puede llevar a cometer errores y pecados. No vivas con raíces de amargura, no vivas con falta de perdón. Aprende a soltar, como dice la palabra del Señor, dice, echar sobre mí todas las cargas y yo haré ligera el caminar. No seamos, ¿cómo decir la palabra, pastor? Cuando la tenía en la lengua. No seamos bajo nuestras propias sabiduría. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Exactamente, no seamos sabios en nuestra propia inteligencia. Seamos conscientes de que aunque seamos hiper, mega, macro, archi autosuficiente económicamente, siempre vamos a necesitar una persona para que pueda guiarnos en la buena senda. Si tu familia está pasando por un momento difícil, como decía el pastor en la oración, busca. Aquí tú te metes en la radio Super, buscas Guerrero de Cristo, vas a encontrar los contactos de los pastores. Si te metes a Guerrero de Cristo Chile, vas a encontrar los contactos de nosotros. Van a haber gente que te va a atender, va a haber gente que te va a ayudar espiritualmente, pero va a haber gente que te va a aprender a escuchar. Va a haber gente que va a aprender a sostener tus brazos y a levantarte una vez más. No porque te hayas caído una vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces, eso no es señal de que Dios no te quiera ni te ame. El hijo pródigo se cayó varias veces, y muchos hombres de Dios se cayeron varias veces, y muchos de ellos callaron cosas, pero llegó el momento en que su corazón y el espíritu lo redargüyó y le dijo: no, es tiempo de que busques a papá, busques a Dios y lo vuelvas a enamorar y vuelvas a conquistarlo, para que Él una vez más te perdone y te levante y te haga ser un hombre de bien. El ser egocentrista no va a llegar a ninguna parte. El ser engreído no vas a llegar a ninguna parte. El cementerio está lleno de choros, está lleno de gente que aquí te las traigo, pide. No, el cementerio está lleno de eso. El cementerio. Sé más humilde. Busca de Dios. Porque el honrar al padre y madre, honrar a Dios, al Padre, te va a dar alargura de tiempo, alargura de días. Pero no así cuando tú te guardas todo en tu propia conciencia y en tu propia mochila. Hubo un tiempo que me guardé muchas cosas y cometí muchos errores.
A mí en el tiempo no hubo quien me dijera, aquí estamos para ayudarte. Pero aquí ahora Dios nos puso a nosotros, el pastor y a mí, para poderte traer una palabra de aliento y una palabra de esfuerzo. Pastor, para que nos vamos despidiendo. Bueno, lo invito a toda la gente que quiera congregarse, a aquellos que ya llevan harto tiempo ahí en la casa, que ya no quieren ir a la iglesia, los invito para que ya comiencen a ir a congregarse, déjense de estar en la casa lamentándose, y porque en la casa no vamos a ganar nada. Busque una congregación. Nuestra congregación se encuentra ahí en la ruta A616, justo en la ruta que va al zigzag o a la que va a la cárcel, justo ahí, frente a todo acero. Ahí tenemos nuestra congregación. Ahí en la pantallita del celular le está saliendo los números de teléfono de contacto, que uno es el mío y el otro es de mi esposa. Nosotros personalmente lo vamos a atender, vamos a recibirlo, y cualquier cosita, si usted quiere que oremos, o que una consejería, o quiere que vayamos a su casa a verlo porque a lo mejor está enfermita y no puede, bueno, llámenos y ahí vamos nosotros a hacerle un servicio y vamos a estar con usted, vamos a orar por su vida, y crea que Dios en este tiempo lo quiere nuevamente restaurar, levantar, fortalecer. Y acuérdese que un día el Señor lo llamó por un propósito maravilloso. ¿Se acuerda cuando usted cantaba? ¿Se acuerda cuando usted tocaba los instrumentos ahí en el coro? ¿Se acuerda cuando usted estaba de portero, cuando usted trabajaba en el pasillo, cuando usted servía en la iglesia? Era ujier o era voluntario, que antes se le llamaba voluntario, cuando era oficial de la iglesia. Bueno, no le dé más lugar al diablo y dele la oportunidad al Señor, porque el Señor lo quiere restaurar y quiere bendecirlo. Vaya a la iglesia, lo invitamos, ahí estamos, nosotros hacemos las reuniones los días domingo a las 11 de la mañana. Amén. Así que lo invito, vaya, los vamos a estar esperando. Y que Dios me los bendiga mucho, y gracias a ustedes por escuchar este mensaje. Amén. Lo encontramos el próximo sábado de 20 a 22 horas. Esto es Guerrero de Cristo Chile. Un abrazo, y lo dejamos con estas menciones de un nuevo concierto que se va a realizar en Santiago el 21 de mayo. Inscríbase en HJ. Ya, porque las entradas son liberadas. Cualquier información, métanse a Guerrero de Cristo. Estamos listos ya tenemos los pasajes para traer la información completa de Alex Campo, de Miel San Marco y Funky. Así que los dejamos invitados para este 21 de mayo en Santiago, en el Arena Movistar. Un abrazo, bendiciones, nos vemos el próximo fin de semana. Ven y oremos juntos en Oremos por Chile, el encuentro de fe más grande de los últimos años. Inscríbete y participa para ganar tu entrada en www.h-j.cl. Invita a Plataforma Evangélica Nacional. Organiza Hermandad J. Llamada para los que quieren disfrutar de la música y la fe. Oremos por Chile te invita a que seas parte de un evento histórico para que disfrutes de los mejores artistas en un día lleno de música y adoración. Aún quedan muchas entradas y son gratuitas. Inscríbete en www.oremosporchile.cl e invita a quien quieras. Atención, atención. Todos los inscritos para el evento participarán por 2 viajes a Jerusalén, Tierra Santa. Invita a Plataforma Evangélica Nacional. Organiza Hermandad J. Si Miel San Marcos, Funky y Alex Campos despertaron algo en ti, significa que tienes que ser parte. Porque cuando la música se encuentra con la fe, pasan cosas increíbles. Este 21 de mayo en Movistar Arena. Ven y adoremos juntos en Oremos por Chile, el encuentro de fe más grande de los últimos años. Inscríbete y participa para ganar tu entrada en www.h-j.cl. Invita a Plataforma Evangélica Nacional. Organiza Hermandad J. Llamada para los que quieren disfrutar de la música y la fe. Oremos por Chile te invita a que seas parte de un evento histórico para que disfrutes de los mejores artistas en un día lleno de música y adoración. Ahora es la nueva farmacia de Iquique. Visítanos en Iquique, Almirante La Torre, 675. Estamos aquí porque en Nova Salud nos enfocamos en ser una farmacia solidaria. Por eso vendemos medicamentos para los que necesitan pagar precios convenientes. Contamos con Receta Solidaria, un programa que entrega un 50% en descuentos en medicamentos de laboratorio Abbott adheridos. Y si tú necesitas comprar más de uno, tenemos el programa Más es Menos y Solo Mujer, con hasta un 50% en descuentos en anticonceptivos. Visítanos en Iquique, Almirante La Torre 675. Nova Salud, la nueva farmacia de Iquique. Nova Salud, la nueva farmacia de Chile.